Continuamos con Matemáticas séptimo grado, unidad 8, lección 1, clase 4, simetría. Esta clase la encontramos en el libro de texto, página 156. El problema inicial nos dice lo siguiente: al mover el triángulo 1 de la imagen, se puede sobreponer al triángulo 2. A. Identifica los puntos A' y B' en el triángulo 2, a los cuales se sobreponen los puntos A y B al mover el triángulo. B. ¿Cómo se debe mover el triángulo 1 para sobreponerse al triángulo 2? 2. El cuadrilátero A'B' C' D' del lado derecho se ha obtenido de mover el cuadrilátero ABCD. A. Traza los segmentos por los que se conectan los vértices correspondientes. B. Expresa simbólicamente la relación entre los segmentos trazados en A y la recta L. C. Nombra M al punto que es la intersección entre C del segmento CC' y la recta L. D. Expresa simbólicamente la relación entre el segmento CM y el segmento C'M. Haz pausa en el video, resuelve el problema inicial y después compara con la solución que vamos a presentar a continuación. Veamos el número 1. Nos dicen que vamos a identificar los puntos A' y B' en el triángulo 2, los cuales se sobreponen al punto A y B al mover el triángulo 1. El A debe estar entonces a la misma distancia de esta recta del centro. Como tenemos 2 unidades, entonces vamos a llegar hasta 2 unidades más. Esta es A'. El B está a un cuadro de la recta central, entonces va a estar B en este punto. Tenemos aquí B'. Y nos dice B cómo se debe mover el triángulo 1 para sobreponerse al triángulo 2. Pues la solución es que debe hacer una simetría respecto a la recta que está en el centro. Veamos la situación 2. Vamos a trazar los segmentos que se conectan los vértices correspondientes. A con A', trazamos el segmento, B con B', trazamos el segmento C, C' y D'. Después de trazar los segmentos, vamos a la pregunta B. Expresa simbólicamente la relación entre los segmentos trazados en A y la recta L. Como podemos ver, la recta L está sobre una línea del cuadro y los segmentos son paralelos, formando ángulos de 90 grados. Por lo tanto, la relación de la recta L y cada segmento se expresa en el símbolo perpendicular. Por ejemplo, el segmento A' es perpendicular a la recta L, y así cada uno de los segmentos. Se dice que nombremos M al punto de intersección del segmento CC' con L. CC' con L se corta en este punto y ese punto le vamos a llamar M. ¿Qué expresa simbólicamente la relación entre CM y C'M? Pues la distancia de la recta AC y de la recta C' es la misma. Entonces, la relación va a ser entre el segmento CM y C'M, que expresa como segmento CM de igual longitud, de igual distancia que C'M. Veamos la conclusión. El movimiento que se realiza doblando el dibujo por medio de un eje se llama simetría y el eje se llama eje de simetría. En la simetría, el segmento que conecta dos puntos correspondientes se intercepta con el eje perpendicularmente, formando dos segmentos iguales. Así, en el ejemplo, CC' es perpendicular a la L y el segmento CM de igual distancia o longitud que el segmento C'M. En el ejemplo de la recta L pasa perpendicularmente por el punto medio del segmento CC'. A esta recta se la llama mediatriz del segmento CC'. En geometría se utilizan símbolos como dos comillas para denotar que dos o más segmentos son iguales. Por ejemplo, para denotar que el segmento AB es igual al segmento BC, se hace que desde el punto esta distancia es igual que esta longitud, es la misma longitud. Recta perpendicular, se coloca el ángulo de 90 grados y estas dos rayitas quiere decir que tienen la misma
distancia o misma longitud desde C hasta M y desde C' hasta M. Resolvemos el problema que nos pide el libro de texto y al terminar realiza lo que pide el cuaderno de ejercicios o libro de tareas.